Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel. Conectado con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí a Conectados es la frecuencia del alma. La frecuencia del alma. ¿Cómo va, pastor, con la frecuencia del alma? Buen tema. Vamos a sacar este tema, aunque debemos de entender, ¿verdad?, que en la Biblia ahorita vamos a desarrollar el tema, como hemos pues ahora sí desgajado este tema y poder aprender por qué le pusimos la frecuencia del alma. Estamos hablando de ondas, ¿verdad? Sí, de onda. Okay. Nada más déjeme decirle que si es la primera vez que nos están mirando, pues gracias. Y pues si ya eres parte de Conectados, pues también gracias. Gracias por vernos y ahí les encargamos que se queden hasta el final para que el mensaje llegue hasta tu alma. Ok, pastor, comenzamos. La frecuencia del alma, pastor. Dice Romanos 12:2. No os confundéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pastor. Y empezamos con esta pregunta. ¿En qué frecuencia está tu alma? ¿Cómo va? Sí, pues mira, lo que dice ahí la palabra, ¿verdad? De conforme a nuestro entendimiento. Son frecuencias que nos llegan, y quiero tocar una cita bíblica. No la traigo, pero la tengo aquí en la mente, ¿verdad? Por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl, pues en la Biblia usted sabe que él en una ocasión se encontraba con un espíritu que venía y lo molestaba. Se encontraba, vamos a decir, como endemoniado. ¿Quién era el que venía? Mandaban a traer a David con una arpa. Cuando David tocaba, dice que el rey Saúl se quedaba calmado y se le salía lo que él tenía. Okay. Aquí vemos dos tipos de frecuencia. Una frecuencia almática que tenía el rey Saúl, pero una frecuencia que salía de las cuerdas del arpa de David para sacar la frecuencia que estaba dentro del rey Saúl, o para apaciguar solamente un tiempo, porque esto el rey Saúl lo tenía. Mire, vivimos rodeados de señales de radio, señales de Bluetooth, señales de Wi-Fi. Hay muchas señales ahorita, pero ¿realmente nos está afectando eso, nuestra alma? Sí, claro. ¿Por qué? Porque mira, pensaba un poquito sobre este punto, ¿verdad? Por ejemplo, pongábamos una frecuencia cuando el Señor nos habla, o cuando Dios le habló a Adán y le dio toda la orientación o todo lo que él tenía que hacer dentro del huerto. Él tomó esa frecuencia, la voz de Dios, se la tomó, pero de ese tiempo, nuevamente a que Dios volviera a visitarlos a hablar, hay un espacio, hay un vacío. En la radio usted se da cuenta, usted está viendo o está escuchando un programa y hay un espacio, y ese espacio lo ocupan para hacer comerciales. Entonces, en ese espacio donde Adán estuvo en el huerto, en ese espacio fue donde escuchó, lo voy a poner como este punto, como un comercial de Satanás. ¿Por qué? Porque ya en el espacio que nosotros tenemos es donde está nuestro libre albedrío, donde el Señor nos deja, ok, te di la palabra, ahora tú tienes que pelear con esa palabra y salir adelante. Pero si yo ese espacio no lo ocupo en lo que me dio Dios y lo dejo vacío y hueco, alguien va a venir y me va a meter una frecuencia diferente a la que Dios me dio. Sí, entonces usted está tratando de decir que tenemos que enfocarnos o ponerle atención a la frecuencia espiritual. Exactamente. Ok, pastor. Entonces, mire, aquí le traigo dos preguntitas con referente a lo que comenzamos, ¿verdad? ¿Qué cosas están interfiriendo las señales entre tu alma y Dios? Esa es buena. ¿Le digo la segunda? A ver. ¿El ruido del mundo está más fuerte que la voz del Espíritu? Sí. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo andaba en la sierra, Sierra Chihuahua, allá no hay radios. Allá no hay cómo. En aquellos tiempos, hoy no sé, ya teléfonos y todo esto, tal vez ya pueden comunicarse, ¿verdad?, de la sierra. Pero en mis tiempos no había teléfonos, y si había, pues había
teléfonos con alambre, no inalámbricos como Sí, los sí, que era hay con hoy. alambre, sí, sí. Entonces para eso llevábamos a uno que se llamaba el traca, les decíamos a ellos, los que eran de los que llevaban los aparatos para la transmisión, por eso decíamos traca, porque eran el soldado de transmisión. Ujú. Y tiraba su antena, colgaba un hilo a lo más alto que podía, y ahí iba la antena arriba colgada, conectada al aparato. Y el aparato, va a decir, ¿cómo lo recargaba si andábamos en la sierra? Bueno, el aparato tenía como el dínamo. No sé si conozcan el dínamo. Era un aparato que para recargar esas pilas, por turnos teníamos que estarle dando cuerda. Era una caja que de esa manera recargábamos la batería. Cuando se le ponía, entonces ahí entraba, y ahí es donde se conocen las ondas, ¿verdad? Porque sí, es lo que se lleva la transmisión, ala, bota, lima, palo, todo en códigos, aunque estaban formando una palabra. Entonces cuando se metía esa transmisión, muchas de las veces esos aparatos son de alto alcance, se escuchaba mucho ruido. Entonces los botones tenían que estarlos moviendo, calibrando para poder tener una buena señal. Entonces ese ruido, ahí nos dábamos cuenta que entraban los chinos, entraban los coreanitos, o sea, entraba una cantidad de personas que estaban hablando por radios, mandando señales, mandando información en su idioma. Y uno pues no sabe, ¿verdad?, de todo lo que ellos hablaban, pero ahí se escuchaba absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando en estos tiempos? Me dice la pregunta. ¿El ruido o estamos escuchando la voz de Dios? Al principio yo le dije, Adán escuchó, bueno, o Eva, los dos que estaban ahí. Estaba la voz de Dios, estaba la voz de la serpiente y estaba la voz de Adán también. Pero hubo un tiempo donde se escuchó más el ruido o la voz de la serpiente que la voz de Dios. Entonces, para estos tiempos, la pregunta es esa, ¿verdad? Sí, fíjese, porque la pregunta está buena. ¿Qué cosas están interfiriendo la señal entre tu alma y Dios? O sea, ¿cuál es la interferencia? El alma, okay. Sí, la Biblia nos dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír cosas, oír fábulas, oír todo ese tipo de cosas que salen en las redes sociales, distorsionando lo que es la palabra, que unos que son ateos, que otros que son apologetas, que otros estudian esto, que otros estudian lo otro, que las raíces de los hindús o esas cosas que están entrando ahorita. La gente que no está cimentada en una base bíblica, adoctrinada en lo que está escrito, no lo que el ser humano te pone, lo que está escrito. La Biblia misma lo narra diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Si la persona no tiene conocimiento de la palabra, cualquier viento, y esto lo habla la Biblia, viento, así lo dijo Pablo, viento, mire, ahí estamos hablando de ondas. Cualquier viento de doctrina te puede mover a donde tú estás. Entonces, nos está tratando de decir que la mayoría de la gente no está en la frecuencia correcta, esa alineación entre el alma y Dios. Claro, hay una confusión grande. ¿Por qué? Porque hay más ruido en las cosas que se hacen que en lo que Dios nos dice o nos quiere hablar a nosotros. Y ese ruido, quien mete esa frecuencia es Satanás. El ruido lo está metiendo Satanás a la frecuencia para que no haya la comunicación, como dijo usted el ejemplo militar, que no haya la comunicación con Dios. Para interferir eso, mete ruido y interfiere. Sí, y bueno, ahí lo podemos tomar de esa forma, ¿verdad? Pero que de una forma, vamos a decirlo, personal, de alguien, por ejemplo, que te dice, mira, Ariel, si tú buscas de Dios, te va a ir bien. Y viene otro, no te preocupes, Ariel, no es necesario buscar tanto de Dios. Tú nada más dile a Dios, yo necesito esto, y ya no necesitas buscar. El que está más Entonces, vacío. Ahí está una frecuencia equivocada y está usando tal vez Satanás a uno cercano a ti para que sea desviado el propósito de Dios en tu vida. Amén. Ok, ¿continuamos? Continuamos. Ahora, el siguiente punto. Hablando de ruido. El ruido que distorsiona la señal. Primera de Reyes 19, 11, 12. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en el silbo apacible y delicado. En el silbo, pastor. La paz. La paz. Por eso, Dios es amor. En Dios encontramos la paz. Entonces no podemos, Jesús lo dijo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. La paz os dejo, la paz os doy, no como la que el mundo da.
Entonces, fíjese, está claro ahí, fíjese. Si el alma no tiene paz, entonces está en un caos esa alma. sí. No hay una buena frecuencia con Dios. No, claro, pues si el alma está batida, ahí encontramos a David. Por recalcando consiguiente, todo eso. no podemos escuchar a Dios Exactamente. por la paz que hizo usted, Sí. por la silba. Ajá, porque luego el alma se abate. David decía, mi alma tiene sed, mi alma está abatida, y siempre recalcaba David en los libros de los Salmos cómo se encontraba su alma. E incluso le decía, alma mía, alaba a tu Creador. ¿Por qué? Porque necesitaba alabar a su Creador. Pero muchas de las veces el ser humano tiene un alma abatida, triste, enferma, y todas esas características que habla David. Ahí le va el ruido que está saturando esa alma. Hoy en día, redes sociales, ansiedad, comparación, cuando se comparan la gente entre uno y otro, no debe pasar eso nunca. Pecado oculto, amargura y miedo. Sí. Fíjate que la Biblia nos habla también de un ruido. Cuando Moisés sube a traer las tablas, cuando venían bajando, se dio cuenta porque Josué le dijo que era ruido de fiesta, pero era un ruido porque Moisés sabía qué tipo de ruido estaba haciendo el pueblo de Israel y que tenían ya, pues el pueblo ya había hecho un becerro de oro que era el que estaban adorando. Sí. Pensaban que era un ruido de júbilo o algo, pero no, era un ruido porque ellos ya se habían desviado del propósito de Dios a lo cual Dios los había llevado a ese lugar. Entonces muchas de las veces el ser humano, si no tiene el conocimiento qué tipo de ruido estamos escuchando, oh, esto es alabanza, oh no, esto es ruido, oh, esto es de parte de Dios. Por ejemplo, a veces el alma está en pecado y hacen ruido las personas porque piensan a veces que con el ruido pueden atraer la atención de muchos. Ok, mire, ahí le van dos preguntas de este punto. ¿Hace cuánto no guardas silencio para escuchar a Dios? ¿Tu vida espiritual está basada en emociones o en intimidad? Ajá, sí, ese es el asunto, el alma, las frecuencias que hay en el alma. Muchas veces anda uno corriendo de aquí para allá, de allá para acá. No tiene uno el tiempo a veces o no se deja exponer el tiempo que Dios sentarse. Alguien que se sienta, que medita, sin teléfono, sin televisión, que se quede a veces así, que se vaya. En silencio, ¿no? En silencio, exactamente. Como dice ahí. Y estar meditando uno mismo, llegar a hablar con Dios y decirle, Señor, pues, ¿a dónde yo me he equivocado? Y en el silencio más, ahora sí, silencio total, ahí es donde uno encuentra la respuesta de parte de Dios. En un silencio profundo. En un silencio profundo. Pero si hay ruido, que está el fútbol, que allá en el otro tele está la novela, y tú quieres hacer un silencio para que Dios te hable de una forma imposible, vas a tener ruido por todos lados, y tu mente y tu alma va a estar más atenta al ruido que está haciendo aquí afuera que el silencio que necesitas para estar con Dios. Fíjese, ese ruido se transporta o corre o viaja a través de una frecuencia, y esa frecuencia nos distrae el alma, fíjese, para que vea que es energía todo. Ajá. Ok, ¿continuamos? Ahí. Ok. ¿Cómo se ajusta la frecuencia del alma, pastor? Le traigo 3 ajustes espirituales. A ver. Primero, mire, oración constante, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. La oración es el botón, pastor. Sí, esa es la solución total de poder tener una frecuencia con Dios y estar en el canal correcto, la oración. Porque pues muchas de las veces piensa el ser humano que orar es solamente rezar o decir algo rápido y 5 minutos y se acabó. Hay veces que no necesitas de pedirle, sino solamente adorarle a Dios, y Él concederá, dice la Biblia, los deseos de tu corazón. Ok, el segundo ajuste, ¿no? Palabra de Dios, Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo veo? Y lumbrera mi camino. Sí. La Biblia como que es el ajuste, ¿no? El primero que me decías de la oración. Calibre. Me regreso al primero de la oración. Me acuerdo de Ana. Ana es mujer estéril, pero sabía cómo conquistar
su necesidad por medio de la oración. Y en esa oración nos damos cuenta en la Biblia que dice que ella sacó primeramente de su vientre la amargura y después le empezó a pedir a Dios lo que ella necesitaba. Cuando salió ella ya iba confiada por causa de que el sacerdote, que era Elí para ese tiempo en turno, le había dicho que el Señor había respondido su petición. Entonces creo que la oración es donde nosotros podemos llegar directamente al Padre. Y claro, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo y llegamos al Padre para poder tener esa conexión directa y poder extraer de parte de Dios algo en nosotros. Pero esa es una frecuencia que nosotros debemos de buscar en la oración. La otra que me decías es... La 2, palabra de Dios. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra, claro. Eso es muy importante porque, por ejemplo, el que tiene ya el conocimiento de una palabra, basada en la palabra, nosotros podemos expresar en nuestras necesidades, saber orar, saber pedir, saber conectarnos con Dios. Por ejemplo, lo que dice Isaías, ¿verdad? Alguien que está enfermo: Señor, tu palabra dice, tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Citando la palabra, diciéndole a Dios que Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, tal vez vamos a tener repeticiones constantes de lo que nosotros solamente querramos decir. Y no es así. Por eso dice que la lámpara es a mis pies y lumbrera mi palabra. Él me encamina en la oración para poderle pedir al Señor por medio, ¿qué es? De la palabra. Ok, y el tercer ajuste que tenemos que ajustar, y uno muy difícil pero no imposible: santidad y arrepentimiento. Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí está. Santidad. La santidad lo envuelve en todo. Oiga, todo. El pecado distorsiona esa señal, distorsiona la frecuencia. Sí, porque, por ejemplo, el que está en pecado no se pone a cuenta con Dios y le quiere pedir, pero ¿con qué cara? O sea, ¿con qué cara le pedimos a Dios si acabamos de cometer un pecado grave? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos con Dios, pedirle perdón, arrepentimiento de todo corazón, y de ahí, ahora sí, Señor, ayúdame, porque necesito salir de este problema. Pero si no tenemos la santidad, que la Biblia dice, sé santo porque él lo dijo, yo soy santo. Y si Él lo dijo, entonces quiere decir que sí se puede. Buscar la santidad hacia el Señor, guardarnos en todo guardarnos. Y claro, ¿quién no va a pecar? Todos, dice la Biblia que todos, ¿verdad?, pecamos. Pero es bueno arrepentirse de todo corazón para tener esa conexión con Dios y poder hablar con Él, pero siempre con santidad. Ok, las dos preguntas, pastor, de este punto. Ahí le va, ¿no? ¿Qué necesitas apagar hoy para escuchar mejor? Segunda pregunta: ¿qué hábito debes encender para fortalecer tu espíritu? Bueno, pues apagar la radio o apagar el teléfono. El teléfono. La televisión. La tele. Todo lo que está alrededor de nosotros. Porque mire, usted se va al teléfono y ahí encuentra todas las redes sociales. Sí. Y si tuviera si tuviera un sketch ahí, decía 5 minutos de TikTok, media hora de Facebook, otra media hora de YouTube, y luego me voy a otra media hora a ver qué están diciendo en X. O sea, tantas redes sociales que tenemos ahorita que a veces se nos olvida apagarlas para poder llegar directamente con Dios. Entonces, ¿y qué se debe encender? No, pues para encender ese espíritu. Encender la oración, encender el altar. El altar es la oración. Encender ese fuego que está apagado. Pablo le decía a Timoteo: enciende el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Entonces, Timoteo se le había apagado. ¿Por qué? Porque tal vez estaba haciendo otras cosas que no tenía que estar haciendo y se le fue apagando ese fuego. Y muchos hemos tenido, hemos tenido horas de oración, estar buscando en la búsqueda de Dios, en la respuesta de las necesidades que tenemos, y como un hábito, decía Ariel ahí en su pregunta, el hábito es cuando aquel tiene ya un sketch de decir, no, pues si antes yo ponía las redes sociales en un sketch, ahora voy a hacer un hábito de poner un horario para buscar a Dios, para orarle a Dios, para pedir por mis hijos, para pedir por mi salud. Pues de tantas cosas podemos nosotros estarle pidiendo a Dios por todas esas necesidades. Ok, entonces en este punto
tenemos que buscar una santidad para poder lograr eso. Claro. Para que la señal salga sin ruido. Exactamente. Ok, dale, va. Siguiente punto, ¿no? Cuando el alma está en la frecuencia correcta. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Sí, claro, cuando la frecuencia está directamente con Él, nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos que hacerle caso al Señor. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, no hagas eso, no te vayas por ahí, no hagas esto? Pero muchas de las veces nosotros mismos, mira, hay un ejemplo, por ejemplo, todos aquellos que se equivocaron porque dejaron que la frecuencia los desviara en el caminar. Un ejemplo, sí. Judas. Ese fue Judas, cierto. Pues, había sido escogido, pero en ese tiempo de espacio, vamos a decir, de comerciales, la Biblia dice que Satanás tocó el corazón de Judas y fue lo que hizo que fuera a traicionar a nuestro Señor Jesús. Sí, pues le aventó ruido, le aventó eso. Sí, lo manipuló. Lo manipuló, aventándole el ruido del dinero, de la ambición, de la avaricia. Eso ya lo traía. Porque desde nomás se lo destapó. Se lo prendió, para que me entienda. Le prendió el radio. Sí. Porque eso ya lo traía, porque desde antes, si usted se da cuenta, en la Biblia dice que cuando ungieron al Señor Jesucristo, Él dijo, ese perfume se hubiese guardado y se hubiera vendido y el dinero se hubiera ocupado para dárselo a los pobres. Avaricia. Pues no, Él no lo daba. Él lo que quería era más dinero. E incluso después, Él mismo vende al Señor Jesucristo por o con dinero que le dieron a él también. O sea, todo para Él era dinero, comercio. Entonces, en ese tiempo, Él tuvo ese problema de escuchar, como decía la pregunta. Que me dice, ¿cuál la de la anterior o esta? La última que me dijiste. ¿Cuando el alma está en la frecuencia correcta o cuál? No, la otra, la que sigue, ¿no? A ver, ¿La alma está en la frecuencia incorrecta? No, es que las otras dos fueron de la anterior, sí. Del punto anterior. ¿Qué necesitas apagar hoy para escuchar mejor? Es del punto anterior eso. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y la última que me dijiste cuál es? ¿Qué hábito debes encender para fortalecer tu espíritu? Ese fue. Entonces, tenemos que encender ese hábito, la oración, la búsqueda de Dios. Ahí le va, mire, le traigo 3 cosas. Cuando la gente está alineada con Dios, le traigo 3 puntitos. Dice, hay paz en medio del caos. Cuando la gente está en esa frecuencia, hay paz en medio del caos. Hay dirección en medio de la incertidumbre. Hay convicción en medio de la tentación. Fíjense, son 3 puntos fuertes. Sí. Porque la tentación es fuerte. Sí. Pero eludir la tentación. Sí. Pero eso lo tenemos cuando estamos conectados. Sí, cuando la frecuencia está conectada y no tiene ruido. Claro, cuando hay ruido y nosotros no le hacemos caso al ruido. Porque ruido, donde sea se va a presentar. Está el profeta joven. Le dijo el Señor, vas a dar un mensaje, te vas por este camino, llegas allá, cuando des el mensaje no vas a comer ni a beber vino en aquel lugar y te vas a regresar. ¿Qué hizo? Y ya, regresándose, viene el profeta viejo. Y el profeta viejo le dice, es que un ángel bajó y me dijo que ya, mire, ahí entró el ruido. Ya puedes regresar y puedes comer con nosotros, así me dijo ya Dios. Y ahí va el profeta y dice que comió, desobedeció a Dios y cuando pasó de regreso por el camino, que un león lo mató y no se lo comió. Oiga, si por ejemplo en el pasaje bíblico de Juan 10:27 que dice, mis ovejas oyen mi voz, si le cambiamos y dice, si dijera algo así, ¿no? Mis ovejas adivinan mi voz. Eso quiere decir que las ovejas no están correctamente en la frecuencia de Dios, no están conectados con Dios. No, porque cuando hay adivinación, pues no. Es de oír. De oír. De oír, y no porque, ahí va toda la manada, pues yo creo que van a dar algo y también se pega a alguien ahí entre la manada, aunque no sea llamado. Entonces, ¿realmente estamos sincronizados con Dios? Claro, pero ahí, esa es la pregunta. Esa era la pregunta que me hiciste al último que te decía yo. Que las ovejas escuchan mi voz y me siguen. El escuchar la voz de Dios es seguirlo a Él, hacer caso, obedecer su palabra, caminar juntamente con Él y ver y dar el fruto que Dios anda buscando en nosotros. Pero cuando se nos mete el ruido o las frecuencias equivocadas, dejamos de estar escuchando la voz de Dios para escuchar la voz de la serpiente. Sí, el ruido.
Ujú. Que es Satanás. Ok, ahí le va. Siguiente punto. La batalla por tu frecuencia. Juan 10:10. El ladrón no viene solo para hurtar, matar y destruir. El enemigo también transmite señales. Sí, claro. El enemigo, pues sí, el ladrón viene de esa forma, ¿verdad? A matar, a robar, al diablo, ¿verdad? Viene a matar, a robar y a destruir lo que Dios ha hecho en el Hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, si tenemos una conexión con Dios, una frecuencia con Dios y nos estamos comunicando con Dios y vemos que las cosas nos están yendo bien, el enemigo va a meter su frecuencia también. Ahí le va, y eso es lo que le iba a decir. Ahí le va la frecuencia que transmite el enemigo. Duda, culpa, desánimo, mentiras. Sí, claro. Dice que anda como león rugiente mirando a quién devorar. En este aspecto diríamos, a ver a quién se le pierde por ahí la frecuencia para quitarle la frecuencia de la conexión directamente con Dios. Sí, por eso es que dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Exactamente. Ok, aquí nacen dos preguntas, pastor. Bueno, en realidad son tres. ¿Qué pensamientos están dominando tu mente? ¿Son pensamientos alineados con la verdad de Dios? ¿Y qué vos estás creyendo más? La última está buena. ¿Qué vos estás creyendo más? Hay veces que el ser humano a veces cree más en la voz terrenal que en la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a veces encuentran la salida o la solución en algún consejo de allá afuera. ¿Filosofía? Sí. ¿En algún tipo de filosofía? Lo que humana. Viene sí a percutir a veces hasta en el mismo creyente. Que quieren conocer cosas un poquito más profundas del conocimiento que Dios ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros. El Señor no nos va a dar más de lo que nosotros podamos obtener. Entonces, hay muchos que han sido ambiciosos en el conocimiento, como dices tú, la filosofía traída al conocimiento espiritual, que dice, oh, esto tal vez me funcione, entonces hacen una revoltura. ¿Te acuerdas esos que tenían, por ejemplo, habían capturado el arca del pacto y tenían a Dagón? Uh-huh. Y dice que pusieron el arca del pacto y tenían a Dagón ahí también, su diosa Dagón, hasta que el último dice que Dios vino y le mochó las manos y la cabeza a Dagón y estaba postrado enfrente del arca. Entonces, hoy en día es así, ¿verdad? Quieren servir a dos dioses, quieren tener, por ejemplo, el arca del pacto, pero hacen más caso a los consejos de allá afuera que a lo que está escrito en la palabra. Filosofía humana de superación personal. Sí. Ok, ahí va el siguiente punto. El corazón como antena espiritual, fíjese, el corazón como antena espiritual. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es la antena del alma, chavalos. El corazón es lo principal. Sí. Lo principal del ser humano, del creyente, del cristiano, del no cristiano, de cada uno de nosotros. El corazón es lo más principal que hay en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros entregamos el corazón a Cristo. Ahí es cuando nosotros le decimos, Señor, aquí está mi corazón. Lo abro para que tú puedas entrar y reinar en mi vida. Pero lo que se abre es el corazón. Pero cuando ese corazón está vacío, cuando ese corazón tal vez no ha aceptado a Jesús, el enemigo siempre va a buscar un lugar vacío para poder gobernar en los corazones. Y de ahí vienen las malas acciones de las personas. Fíjese este salmo de David, ¿no? Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjense, está hablando del corazón, como dice ahí, la antena esa. Sí, cada tiempo tiene que estar limpio el corazón, si no, no va a haber una conexión directamente con Dios. Ok, pastor, ¿continuamos? Continuamos. Momento impactante. Una pregunta poderosa, pastor. Si hoy Dios te hablara claramente, ¿estarías listo para obedecer? Bueno, pues tendríamos que estar listos para ser obedientes a lo que Dios nos esté hablando, lo que nos esté diciendo, ¿verdad? Pero en la Biblia nos podemos dar cuenta que Gedeón era un hombre miedoso, dice la Escritura, ¿verdad? Y aún así el Señor lo había escogido, Dios lo había escogido para ir a la batalla, para representar como un hombre de guerra.
Pero él siempre batallando con Dios, ¿verdad? Diciéndole, si el vellón se encontrara mojado, si el vellón se mojara por abajo, si el vellón estuviera seco. Entonces, el Señor le habló de muchas formas. Él al último recapacitó, entendió que era Dios hablándole a su vida y a su corazón y dándole un trabajo que iba él mismo a representar al pueblo de Israel. Pero en este aspecto, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado? Y a veces, cuando son cosas difíciles, muchas de las veces el ser humano lo pone por duda. ¿Será Dios? ¿O será solamente mi alma que piensa que es algo y no lo es? ¿O soy almático? ¿O solamente es una emoción que viene a mi corazón? Pero muchas de las veces el Señor nos está hablando para poder ir a hacer la obra, el trabajo, el ayudarle al vecino, el trabajar con la comunidad, el ayudarle al necesitado. Mire, cuántas veces nos presenta Dios de una forma para poderlo hacer, y muchas de las veces, a veces el mismo pueblo se niega a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ok, esta pregunta para todos, ahí nos la contestan en la caja de comentarios. ¿En qué frecuencia está tu alma hoy? Esto va para todos, ¿no? Ok, pastor. Llamado final. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, pues nos pide un acercamiento. A veces nos distanciamos y la Biblia dice que al altivo lo mira de lejos. La Biblia lo dice. Pero cuando nosotros tomamos la opción de acercarnos a Dios, Él nos mira. Entre más cerca estemos a Dios, más vamos a tener la respuesta que nosotros tenemos. Ok, mire, hoy en día el alma está, en estos tiempos, fíjese cómo se encuentra, no de todos, ¿verdad? Pero cómo se encuentra el alma en estos tiempos. Desconectada, saturada, herida, confundida. Pero Dios sigue transmitiendo cosas buenas. Sí, por la misericordia, a pesar de que las almas se encuentren así, muchas de las almas apartadas, pero desconectadas. Gracias a Dios que nosotros tenemos este programa que se llama Conectados. Es lo contrario, ¿verdad? Es lo contrario. Sí, pero ¿cuántas almas en estos tiempos están desconectadas? Sí, los mira y a veces dice, este es una persona sin alma. Sí, alma, sí. O no le veo yo que tenga un buen corazón. ¿Por qué? Porque hay una desconexión de parte de él con Dios. Aquellos que dicen, no, que Dios no existe, desconectado. Aquellos que no les interesa el dolor de los demás, desconectados. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que todos estuviéramos en esa sintonía, en esa frecuencia, y que tuviéramos esa conexión de parte de Dios, y que a todos que nos ha hablado el Señor podamos hacer caso a su palabra, no solamente, como dice la Biblia, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Ok, mire, dice, y Dios sigue transmitiendo. Ajusta tu frecuencia, baja el ruido, entra en intimidad y escucha su voz. Así es. Oremos a Dios, preguntémosle a Dios, Señor, ¿para qué fui enviado a este lugar, a esta tierra? Todos tenemos un propósito, pero si no le preguntamos, nunca vamos a saber para qué fuimos enviados a esta tierra. Porque el cielo nunca va a dejar de transmitir. Claro que siempre no. va a estar transmitiendo Dios. Exacto. Ok, pastor, ¿las conclusiones ya? Pues sí, estamos. Conclusiones. Pues una de las conclusiones que yo puedo decir, mire, que nunca dejemos de estar, que nunca nos desconectemos de la presencia de Dios. La Biblia dice que lo busquéis mientras pueda ser hallado. Habla del Espíritu Santo. Quiere decir que va a haber un tiempo que ya no va a estar y van a quererse conectar y no van a tener la señal para poderse conectar. Eso es lo más difícil que viene para la tierra, para los últimos tiempos. Así es que ahorita, mire, que está el Espíritu Santo. Si usted se conecta con Él, Él va a empezar a tocarle su corazón, va a empezar a sentir el amor de Dios y va a encontrar la respuesta siempre y cuando esté conectado con el Señor. Así es que, chavalos, ahorita que está esa frecuencia viva, hay que conectarse a ella antes de que la apaguen. Ok, pastor. Sus redes sociales. Me encuentra como Enrique Sánchez. Su teléfono y la dirección y los horarios de su servicio.
Bueno, mi número de teléfono es el área 714-863-1916. La dirección, estamos ubicados en la 1025W Memory Line en Santana, California. Y los días de servicio los tenemos los domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, pues ahí les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video, es muy importante para nosotros, para ustedes es totalmente gratis y para nosotros es de gran bendición. Y pues ahí les encargo también que este episodio se reconecten con este episodio, pastor, para conectarse con Dios, ¿no? Sí, y que lo compartan. Y lo compartan también, así, muy importante eso. Y pues gracias por mirarnos el día de hoy, pastor. Esto fue Conectados.